comenzar contando, ahí está. Nos va a comenzar contando sobre el estudio de conocimientos tradicionales sobre biodiversidad e climáticos de comunidades indígenas al sur de Chile. Adelante, Jorge. Hola Julieta, y saludar a todos, agradecer a los organizadores del Congreso. Estoy desde Chile, así que vamos a presentar. Voy a tratar de cumplir con el horario, los 10 minutos. Un minutito. Ahí. ¿La están viendo? Sí. Bueno, este estudio de conocimientos tradicionales sobre diversidad de indicadores climáticos se realizó en la región de la Araucanía. Podés ponerlo como modo presentación, Jorge. Sí. Ya, perfecto. Así se ve más grande. Espérate. No puedo. No puedo verlo acá, el icono. Ahí está, sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí lo están viendo? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, esto parte de la experiencia anterior y mi relación con los 9 pueblos indígenas de Chile. Chile, cierto, en el Acuerdo de París en el 2015 se compromete también a, como todos los países del mundo, a hacer un aporte en temas de mitigación y adaptación al cambio climático y reducir la temperatura, ¿cierto? Con grandes compromisos, y hace su actualización de la contribución determinada nacional en abril del 2020. Y el desafío del doctorado me llevaron a hacer este trabajo con los pueblos indígenas de Chile y básicamente con el pueblo mapuche, pueblo que está ubicado al sur del país, alrededor de 600 kilómetros al sur de la capital Santiago, donde pudimos también ver todo lo que tenía que ver la relación con biodiversidad y con indicadores naturales. El planteamiento del problema, lo dice la Naciones Unidas, el cambio climático constituye una amenaza y un peligro para la supervivencia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son esenciales para los ecosistemas que habitan en las distintas tierras y territorios donde ellos han permanecido por mucho tiempo. Y los pueblos indígenas interpretan los efectos del cambio climático. Eso lo que ha significado esta amenaza, ¿cierto? Y junto con la actualización en el 2020 de la NDC o la Contribución Determinada Nacional de Chile, me llevaron a realizar este estudio. ¿Y por qué? Porque la NDC en Chile dijo que iba a incorporar los conocimientos tradicionales cuando estén disponibles. Y aquí comienza el primer problema, porque los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas tienen una dimensión práctica, tienen un arraigo territorial, tienen un carácter colectivo, tienen un linaje y un orden histórico, dinamismo intergeneracional, carácter oral, y esa es la principal característica que se transmite de generación a generación, pero que no está escrito. Existe una matriz cultural y una expresión de derecho colectivo. Por lo tanto, ¿cuáles fueron los objetivos de este trabajo? Es identificar estos conocimientos tradicionales sobre indicadores climáticos, analizar la situación en que se encuentran y también cómo podemos nosotros, desde la ciencia, establecer un modelo de trabajo colaborativo y no siempre desde una mirada desde arriba hacia abajo, y menospreciando a veces, ¿cierto? No considerando estos conocimientos que son muy, muy, muy relevantes. ¿Qué metodología se utilizó? Se utilizó una metodología de 6 etapas, que fue no entrar directo al cambio climático, sino primero una etapa de conocerse, y eso significó un sinnúmero de cuestionarios que se estableció a través de entrevistas, pero que atendía básicamente conocerse. Primero conocer a estas 16 comunidades mapuches donde habían autoridades tradicionales, y lo primero era dar esta etapa. La segunda es conocer el espacio territorial. Los indígenas en general, el hombre no es el centro de la naturaleza, ¿cierto? Es uno más, y por lo tanto es muy
importante en cualquier investigación de este tipo, entender que existen espacios que ellos le llaman espacios culturales, espacios, y que también es muy importante darle la connotación de espacios ecológicos culturales, que es conocer el espacio territorial. También es interesante conocer los linajes, porque detrás de todos los apellidos del tema del pueblo mapuche, que lo vamos a ver también dentro de los resultados, se puede observar biodiversidad que ya no existe. Los apellidos mapuche estaban conformados por dos partes, una es la característica propia de cada persona, pero también el origen de donde es. Y ahí, la cuarta etapa, teníamos que abordar el tema del cambio climático, y luego la conversación sobre los conocimientos ancestrales, y cómo este conocimiento lo validamos junto con toda la comunidad en la última etapa. Este trabajo intercultural es muy importante. Hay que entender que los pueblos indígenas en Chile corresponden al 12,8% de la población. Chile tiene 2.185.000 indígenas, de los cuales el 80% son mapuches, y de esos el 30%, 300.000 personas viven en la región de la Araucanía, donde se hizo este estudio. Se hizo, ¿cierto?, a 600 kilómetros al sur de Santiago, y se atendió a 16 territorios, o para el pueblo mapuche se conocen estos territorios como LOF. Algo interesante, ahí, no, ahí está. Se hicieron encuestas, y se hicieron entrevistas. Aquí hay un ejemplo del formulario, ¿cierto?, que se utilizó en la pregunta 6 con respecto a las lluvias, por ejemplo. Se utilizaron la gente que se entrevistó, fue gente, ahí está el promedio de edad, gente mayor, se generó autoridades tradicionales, se entrevistaron. Y las respuestas que hubo, por ejemplo, con respecto a las lluvias en los últimos 5 años, disminuyeron mucho, las siembras se hacen más tarde, las cosechas se anticipan, llueve en épocas distintas que antes, las semillas están descontroladas, la escasez, un sinnúmero de cosas que se utilizó una metodología después de análisis de contenido que nos permitió a nosotros clasificar y llevar a lo que nosotros queríamos, que era identificar cuáles son los indicadores naturales que hoy día se ocupan para temas de clima y temas de agricultura, para en el pueblo mapuche, que hoy día son vigentes. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados fueron, nosotros los indicadores naturales se clasificaron en 4 tipos: indicadores biológicos, indicadores atmosféricos, indicadores astronómicos, indicadores culturales. Esa característica es súper importante, porque hay un fenómeno que tiene que ver con los sueños, que sí es una forma de anticipar temas con respecto a clima. Indicadores biológicos se clasificaron en indicadores de planta, la floración, los frutos, las semillas, el color y la textura de las plantas, de las hojas, las enfermedades de los animales, el comportamiento que tienen los animales, muy importante para el tema del clima, los sonidos de los pájaros, de los animales, la época, la temporada y la aparición y desaparición de animales. Con respecto a los indicadores atmosféricos, lo que significan las nubes, los truenos, los relámpagos para los pueblos indígenas, los astronómicos, la luna, el sol, las estrellas, y con respecto a los indicadores, ¿cierto?, culturales, los sueños, los espacios culturales, los espacios espirituales. Hay una relación directa entre hoy día las personas que hablan la lengua, que es el mapudungún o mapuzugún, y con el nivel de conocimientos tradicionales. Hay una relación casi perfecta, una relación en que hoy día las personas que hablan y que mantienen esas tradiciones tienen estos conocimientos tradicionales asociados al clima. También es importante que hay un sinnúmero de ceremonias religiosas que están asociadas a estos temas. Ahí están los indicadores, por ejemplo, el Huetripantu, que es una ceremonia donde se celebra el Año Nuevo. El 85,7% de estas comunidades lo sigue practicando, y así las distintas ceremonias, Guillatún, Yeyipún, y las distintas que están asociadas a la naturaleza y que tienen relación con estos indicadores naturales. Es importante identificar los espacios culturales que existen en estos territorios y que son fuente importante de biodiversidad y que afectan a todos estos indicadores que estamos, como son las quebradas, donde ellos tienen las hierbas medicinales, importante donde están los menocos, donde nace el agua, los trayencos, los huincul, que son los cerros sagrados,
cada espacio cultural y espacio ecológico está interrelacionado y que es muy relevante. También es importante lo primero que yo les señalaba, que era el origen, porque podemos determinar que hoy día se ha 9 perdido. minutos, Jorge. Me queda poco. Nos podemos dar cuenta que hoy día hay biodiversidad perdida, pero conociendo los apellidos, y eso es muy importante asociar esta primera parte y la segunda parte, que también fue un resultado de este trabajo. Finalmente, lo que hicimos fue un modelo de articulación de conocimiento. La ciencia hoy día tiene la meteorología, la biología, la química, un sinnúmero de indicadores asociados al clima, como la temperatura, las precipitaciones, pero por el otro lado, los conocimientos tradicionales también tienen indicadores que tienen que ver con los sonidos, con las ceremonias, con las hierbas medicinales, con la biodiversidad, que tienen un concepto de ello de litrofilmoñén. Es decir, también existen muchos indicadores, y la idea es cómo conviven estos dos saberes, y la idea es, nosotros planteamos esta metodología que la aprobamos, de conocerse, de intercambiar conocimiento, colaborar y encontrar un nuevo conocimiento que nos permita ir y avanzar en la adaptación y sobre todo en temas de seguridad alimentaria. Conclusiones: las comunidades mapuche hoy día tienen una cultura viva, propia, de gran riqueza, con una serie de conocimientos tradicionales, varios de ellos quedaron disponibles con esta investigación, y esto se aplica en la vida diaria, en la siembra, en la cosecha y en su adaptación a los cambios en el clima que están sucediendo. El diálogo de saber es posible, ha quedado una metodología aprobada, como fue este modelo de articulación de conocimiento, y también un ejemplo de esto fue, por ejemplo, que dentro del estudio hicimos que el ministro de Ciencias de Chile conversara con un machi o con una autoridad tradicional relacionada con la medicina, y hicimos 10 encuentros donde rectores de universidades o científicos los hacíamos conversar con quincho o diálogo o con personas con conocimiento para ir identificando y validando este conocimiento. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, para cumplir con el tiempo. Gracias, Julieta. Muchas gracias a vos por presentar tan interesante. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Enzo Ort, que nos va a hablar del análisis de la autonomía y la resiliencia de un agroecosistema mediante el uso del método LUME como camino a la transición agroecológica. Enzo, también cuando estés en los 9 minutos, discúlpame, pero te voy a decir 9 minutos así sabes más o menos cómo vamos de tiempo. Enzo, no te escuchamos. ¿Ahora? Hola, hola. Sí, ahí sí. Ahí. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla entonces. Dale, avisanos si querés que comparta el soporte técnico, sí. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, todavía no almorzamos, pero bueno, mi nombre es Enzo, estoy acá en la provincia de Misiones, y bueno, mi trabajo de investigación se titula Autonomía y Resiliencia, utilizando el método LUME como camino a la transición agroecológica. Esta investigación la hice en el marco de una organización de la que formo parte, que es la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, que es la RAOM, y junto con él MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina, ¿no? Que fueron los dos instituciones que proporcionaron espacios durante años pasados de capacitación sobre este método, y bueno, esta es la aplicación del mismo, ¿no? Voy a ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, en principio el objetivo de la investigación fue analizar el proceso de transición agroecológica de un agroecosistema gestionado por dos núcleos de agricultores familiares en distintos periodos, ¿sí? O sea, tomé dos familias de agricultores que vivían en una misma finca, en una misma chacra, solo que una vivió desde 1996 al 2015, y la familia actual que vive del 2016 al 2021, ¿sí? La ubicación de ese predio productivo, de esa chacra, es en el centro este de la provincia. Si ven en la imagen
satelital, a donde está el punto azul, es más o menos la localidad de Soberbio, donde se ubica esa chacra, ahí muy cerquita de la frontera con Brasil. En la imagen del medio ven lo que es también una imagen satelital del predio productivo con las parcelas más o menos distribuidas. Las partes blancas son las casas, hay un poco de monte, principalmente hay cultivos de yerba mate y anuales. Y al lado, el del lado derecho, está el mapa que se construyó con la familia actual que vive acerca de los cultivos que tienen, la distribución de esa parcela, con indicaciones, con cantidad de hectáreas aproximadas que están siendo ocupadas. Bueno, se eligió esta chacra porque forma parte de la red de agricultura orgánica de Misiones, pero también porque, bueno, representaba un interesante contraste, ya que el primer grupo familiar, la familia A, tenía una forma de gestión dedicado principalmente al cultivo de tabaco convencional, sí que acá en Misiones es uno de los productores más grandes en esa zona. Y por otro lado, la familia B, que tiene el periodo 2016 al 2021, que inicia con una propuesta agroecológica o agroforestal, y que bueno, la idea era poder ahí ver un poquito el contraste con esos indicadores en qué situación de transición venía el agroecosistema. Bueno, para realizar la evaluación se utilizó el método Lumen, de evaluación económica ecológica, propuesto por la organización ASPTA de Brasil. El método propone la realización de un análisis cuantitativo y análisis cualitativos, buscando analizar estrategias de producción y reproducción de la agricultura familiar mediante las formas de manejo de agroecosistema. En este caso, el análisis que yo realicé fue cualitativo. El cuantitativo lo voy a seguir haciendo en etapas siguientes. Por lo tanto, el análisis cualitativo se utilizaron herramientas para la recolección de datos, herramientas participativas, como entrevistas semiestructuradas a las dos familias, tanto a la familia anterior y a la familia actual que vivía, y también la construcción de la línea del tiempo del agroecosistema, ¿sí? Del año 1996 hasta el 2021. Todas aquellas actividades, aquellas mejoras, todas aquellas plantaciones, cultivos que se realizaron, incluido la historia de cada una de las familias, digamos, ¿no? Bueno, una vez que tuvimos todos esos datos relevados, el método tiene la posibilidad de elevar los datos que tenemos a una plataforma online para hacer el análisis, ¿sí? Entonces se cargan a la plataforma y mediante índices agregados se puede ir construyendo los atributos que queremos evaluar. En este caso yo elegí dos atributos, el de autonomía y el de resiliencia, pero se pueden elegir otros atributos más que la plataforma ofrece. En cuanto al atributo de autonomía, que se refiere principalmente a dos grandes grupos de parámetros, digamos, ¿no? Que incluye los autocontrolados por la familia, ¿sí? Que las familias son los que controlan esos recursos, por ejemplo, equipamiento, infraestructura, qué familia tenía más o menos equipamiento, la capacidad de trabajo que tenía una u otra, la disponibilidad de forraje, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua. Y también otro grupo de atributos de autonomía eran los recursos mercantiles, los que sí la familia necesitaba por lo menos comprar o interactuar con el mercado formal. Por ejemplo, si necesitaba alquilar tierra de terceros, si necesitaba comprar semillas, plantines, material de propagación, comprar cría de animales o fertilizantes. Esos eran los parámetros que se tomaron para evaluar la autonomía del sistema. Después, para el atributo de resiliencia, que en este caso es la resiliencia se entiende como la capacidad de respuesta que tiene el agroecosistema para responder a posibles perturbaciones o cambios bruscos que haya, ¿no? Entonces ahí se tomaron 5 parámetros para evaluar, que uno sería la biodiversidad planeada o asociada, la diversidad de mercados accesibles, la diversidad de ingresos agrícolas y no agrícolas, el stock de insumos y el stock vivo. El stock vivo, acá por lo menos en Misiones, siempre se relaciona con la parte ganadera.
es el stock de animales vivos que se tienen, por ejemplo vacas, y que si sucede alguna tragedia, una enfermedad familiar, siempre se vende esa vaca para poder cubrir esos gastos, ¿no? Como un seguro, como un ahorro, ¿no? Entonces, nosotros entendemos stock vivo por eso aquí en la provincia. Bueno, ¿qué resultados tenemos? Bueno, una vez que ingresamos esos datos a esa plataforma, nos tiró estos gráficos de Ameba, que nos permiten comparar un poquito cómo es la autonomía de una u otra y la resiliencia de una u otra familia. En el gráfico de la izquierda, que es el de autonomía, los índices demuestran que no hay diferencias marcadas en la trayectoria del agroecosistema para el periodo analizado, ¿sí? Ya que 7 de los 14 parámetros evaluados corresponden a altos niveles de autonomía. En ese sentido, uno puede ver que, por ejemplo, la familia A, que es de color verde, tiene mayor autonomía en la infraestructura, en la biodiversidad, en la cuestión de las semillas, ya que la chacra se constituye como una casa de semillas, y también en fertilizantes, ya que no compra fertilizantes, ¿sí? En cambio, la familia A, que es la primera, tiene autonomía, o tenía autonomía en la disponibilidad de forraje, en la disponibilidad de agua, ya que eran menos cantidades de personas las que vivían y consumían agua, y menos cantidad de animales también, y también en abastecimiento alimentario. O sea, la familia anterior, la familia A, tenía más productos para el autoconsumo. En cambio, la familia B tiene menos autonomía porque todavía depende mucho del mercado, de los productos del mercado para alimentarse, ¿sí? Que eso, bueno, también se hace una evaluación más profunda sobre la calidad de los productos que se están consumiendo, ¿sí? Después, el atributo de resiliencia, ahí sí se notaron, hay diferencias, principalmente en la trayectoria de todo el sistema. Si ustedes ven en el gráfico, toda la parte verde corresponde a los parámetros de la familia A, en el cual posee una mayor biodiversidad, ya que tiene una agrofloresta y es muchísimas las especies, tiene las casas de semilla, que tiene más de 40 variedades. Después... 9 minutos, Enzo. Bueno, y después también tiene mayor diversidad de mercados. Si comparamos con la familia A, que solo comercializaba el tabaco como fuente principal de ingreso, esta otra familia tiene otros mercados. Participa de feria, participa de bolsones, de redes de consumidores y algunas ventas esporádicas de verdulerías zonales, ¿sí? Entonces tiene otra diversidad de mercados que le permiten tener distintos tipos de renta. Y después, diversidad de ingresos. Antes, la familia B, los ingresos eran solo agrícolas, o sea, del tabaco, y ahora la familia A depende de muchos ingresos. Los integrantes trabajan en varios lugares que permiten inclusive remesas familiares para poder hacer frente a cualquier disturbio que suceda. Bueno, como conclusión, la autonomía. Las dos gestiones familiares analizadas revelan medios y altos niveles de autonomía. Esto podría ser resultado de un largo periodo de gestión estabilizado. O sea, estamos comparando 20 años de una gestión, que está más o menos estable, con un periodo corto de 5 años que todavía presenta inestabilidad. Por eso hay más y menos parámetros de autonomía. En cuanto a la resiliencia, la familia B se encuentra en mejores condiciones para enfrentar posibles perturbaciones en el proceso de transición que la familia A, por su alta resiliencia. Y en cuanto a la transición ecológica, que ahí yo hago una comparación con lo que propone el autor Titonel, que se encuentra en una etapa de sustitución de insumos, ya que recibe impulsos institucionales, como ser nuevas legislaciones. Acá en la provincia hay una nueva ley de promoción de la agroecología que incentiva a los productores a que se inscriban, a que sean agroecológicos, y también una creciente demanda de productos agroecológicos en el mercado local. Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Ahora le vamos a dar la palabra a María Laura Fernández,
que nos va a presentar el trabajo sobre el clima está cambiando, cuadernos de saberes y estrategias campesinas frente al cambio climático. Adelante, María Laura. Buen día. No sé si presentan ustedes o presento yo una Lo figura. vas a presentar vos, así la vas moviendo, y si no, si se te complica, ahí la presentación de soporte técnico. Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a compartir hoy día es un trabajo que venimos haciendo desde nuestra organización. Somos la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres. Hace como 30 años que trabajamos en el territorio de lo que es Santiago del Estero y Catamarca, junto a familias campesinas, acompañando en los territorios campesinos, en todo lo que es el fortalecimiento socio-organizativo y los sistemas productivos económicos, y la construcción de estrategias colectivas, ¿no? La experiencia que le vamos a compartir es una experiencia que iniciamos a partir del entre el año 2014 y bueno, seguimos hasta la fecha, digamos, trabajando la cuestión de mirar la variabilidad climática o cambio climático a grandes escalas. La experiencia, como dice al principio, es una experiencia de investigación, acción participativa, que está sistematizada, pero está siendo editada en una serie de 5 cuadernos que cuentan, digamos, todo el proceso de sistematización de la experiencia, trabajo con las comunidades en cuanto al proceso de mirar lo que es el cambio climático, ¿no? Y se llama así, el clima está cambiando. Bueno, estos cuadernos van a buscar ser una herramienta de comunicación y de divulgación de esos saberes de la producción agroecológica, de las reflexiones políticas y de los diálogos entre la educación popular y la agroecología que hemos venido construyendo durante este tiempo con el grupo de familias y comunidades en los territorios aquí en Santiago del Estero. Y bueno, a partir de ellos empezamos con una visión. BP venía haciendo unos análisis sobre un seguimiento, digamos, de las familias en relación a las sequías, con informes, y en un momento en el 2012, 2003, se da una de las tantas emergencias hídricas agropecuarias en nuestros territorios, y donde empezamos a pensar, bueno, viendo nosotros también como técnicos la cuestión de las percepciones que veníamos teniendo por los discursos mismos de la gente, esto, ¿no?, de que el clima estaba cambiando, o era una cuestión de que, bueno, visto que siempre decimos en el campo, siempre tenemos, o en el territorio, de decir, bueno, esto es cuestión de Dios, o que la Madre Tierra nos pasa factura porque no estamos haciendo bien las cosas, la cuestión de que también pensar la relación de la concentración de la tierra, que eso en los espacios de organización nos empezábamos a decir, eso no, ¿qué está pasando? Que la gente plantea que tira la semilla y la pierde, que los ciclos del agua han cambiado, que las lluvias ya no son en los tiempos que uno espera para la siembra, entonces termina perdiendo semillas criollas, termina de plantear esto de que el impacto del desarrollo que se estaba dando en nuestros territorios, el avance de la frontera agropecuaria y hacia el extractivismo, van generando esos impactos, pero también en el análisis quedaba como muy de las cuestiones estas divinas que nos pasan, de los castigos. Entonces, ¿cómo generar un espacio de reflexión a partir de esas percepciones que las familias tenían en esta cuestión de decir, bueno, también, o sea, las heladas ya no son las mismas, eso también impacta en nuestros sistemas productivos, en la economía de las familias, en los procesos de vida colectiva y cotidiana, ¿no? Entonces, a partir de eso, de esas percepciones que las familias tenían, los informes que veníamos haciendo como organización y nuestras percepciones también desde la organización, nos propusimos generar espacios de intercambio y de construcción, de diálogo en este mirar colectivo, digamos, ¿no?, de lecturas que nos hacían pensar y que nos pensaba esto, ¿no? El clima está cambiando. Bueno, entonces a partir de esas preguntas y de todas esas percepciones que teníamos, iniciamos procesos de talleres en el 2014, donde nos encontrábamos diferentes referentes de las comunidades,
y elegíamos un territorio donde poder hacer la práctica, ¿no? Y en ese caminito fuimos construyendo conocimientos a partir también de compartir talleres donde pensar lo que nosotros percibíamos, pero también lo que existe ya pensado o escrito sobre estos conceptos que tiene la academia también, donde podamos dar cuenta, digamos, de lo que nos estaba pasando, qué era el clima, qué era el tiempo, poder definir claramente esos dos conceptos, la vulnerabilidad, y pensarnos esto, ¿no? ¿Cómo están nuestros sistemas productivos ante estos cambios o variabilidades climáticas que se venían percibiendo? Así, bueno, tuvimos estos talleres de encuentro, y en esos espacios de encuentro fuimos teniendo un espacio de caminar los predios de la familia, conocer, por ejemplo, el suelo, conocer cómo estaba conformado depende de los territorios, tenían diversidades en cuanto a la capacidad del agua, del monte, pensando también en todo este avance de la frontera, cómo estaban y en qué lugar hoy las condiciones del suelo eran iguales o diferentes a años anteriores, ¿no? Y cómo eso había venido modificándose en nuestros propios territorios. Así, bueno, logramos construir una herramienta que se llama planilla de adaptación de posibilidades de adaptación al cambio climático, donde construimos, digamos, distintas variables, como por ejemplo, cómo analizar el monte, cómo analizar la cuestión del agua, lo socioeconómico, lo productivo, la cuestión del suelo, y en esa construcción colectiva nos llevó varios años como ir aplicando, volviendo a reunirnos, a encontrarnos, volverla a discutir, hasta que pudimos ir haciendo experiencias de 6 experiencias que construimos, digamos, de poder analizar cada uno de sus sistemas agrosistemas, poder pensarlos, analizarlos y hacer una devolución en herramientas, digamos, ¿no? Que a partir de la herramienta de la planilla de posibilidades de adaptación, construimos otra que también es la posibilidad de mirar nuestro predio, no solo porque a veces uno tiene la imagen en la cabeza, pero cómo la transmite, entonces la posibilidad de construir conjuntamente sus predios, ¿no? De cada familia pueda mirar su predio en un dibujo y pueda también visualizar la estrategia que nos vamos a dar, ¿no? Usábamos el gráfico de araña o de ameba y poder analizar estas posibilidades, cuán vulnerable o no estamos siendo como familias o como predios o agroecosistemas al cambio climático. Y ahí pudimos analizar las variables que les contaba en la planilla, transformarlas en gráficos más visibles, donde podamos pensar esto, ¿no? De en qué cosas tenemos debilidades y en qué cosas estamos fortalecidos, y que cada familia pueda pensar en la resolución de esas prácticas, de sus conocimientos agroecológicos, desde pensar qué tenemos, y que seguramente alguna de las respuestas ante las dificultades que analizábamos, teníamos respuestas también dentro de nuestros sistemas. Entonces, bueno, cómo jugar con eso y cómo involucrar también a la comunidad en todas las discusiones, ¿no? Nosotros acompañamos, y las familias que forman parte del proceso son parte de organizaciones comunitarias, pero también de organizaciones sociales, como las mesas zonales de tierra, donde trabajamos colectivamente y donde todos estos trabajos buscan ser también herramientas colectivas para que las familias puedan apropiarse y puedan trabajar en sus propios predios y pensar colectivamente en los espacios organizativos las respuestas necesarias cuando no se puede resolver en el predio, cómo se resuelve en la cuestión colectiva, digamos, ¿no? Entonces ahí pensar, por ejemplo, la gestión del agua, la gestión de la tierra, la gestión de las reforestaciones, y bueno, de acuerdo a eso, cada familia va definiendo cuestiones particulares y también la cuestión de la gestión colectiva. Y bueno, y pensar esto, ¿no? De que los gráficos, en este caso las familias hacían un croquis de su dibujo de su predio, y de acuerdo a eso pensar, ¿no? de la posibilidad de repensar el rediseño predial de sus predios para poder facilitar, también teniendo en cuenta que muchas de las familias en el campo quedan solas, que son gente adulta, entonces también repensar la cuestión de la juventud, de la incorporación de prácticas que puedan ir adaptándose también a las necesidades y a los deseos que tienen los jóvenes en los territorios de quedarse, y cómo trabajar y cómo mejorar, implementar técnicas, herramientas que les ayuden a pensar, ¿no?
Y bueno, y así pensar esto, lo que decía un poco Enzo, la cuestión de la resiliencia, ¿no? Cómo las familias van construyendo, fortaleciendo resiliencias para poder dar respuesta a estas situaciones que se nos presentan en los territorios. Básicamente la cuestión de la fortaleza en cuanto a la autonomía de la familia es adaptar a los sistemas organizativos, de saber su fortaleza más grande en lo colectivo, para la defensa del territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia a partir de todas estas cuestiones de pensar la variabilidad climática de dos territorios que se unen, de Choya y Huasayán, por ejemplo, como ven aquí, la mesa regional se conforma a partir de la emergencia hídrica y agropecuaria, teniendo en cuenta cómo dos territorios que están cercanos vivían la misma situación y bueno, colectivamente pensar juntos estrategias para salir adelante o hacer frente a las necesidades que se presentaban, ¿no? Y bueno, y esto un poco lo que venimos viendo, los aprendizajes en relación a esto, ¿no? Los cuadernos están para compartirlos, van a estar en la biblioteca de nuestra organización, para compartirlos, poderlos poner en práctica. Hemos compartido las experiencias en octubre del 19 con otras instituciones y organizaciones que se han acercado. La planilla está disponible para que la puedan aplicar, mejorarla y adaptarla a sus territorios, que eso también ha sido una experiencia de poder compartirla y poder que cada comunidad se adapte esa planilla de adaptación o de analizar sus posibilidades de acuerdo a sus necesidades y a sus características particulares, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, fortalecer lo organizativo para poder pensar las soluciones, sabiendo que las posibles soluciones a los problemas que se plantean en los territorios campesinos tienen que ver con cuestiones de políticas públicas, de inversiones, de herramientas. Estamos en tiempo, María Laura. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante todos los trabajos. Bueno, le vamos a dar lugar ahora a Gabriela Giordani, que nos va a hablar sobre la viabilidad económica de familias productoras del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Adelante, Gabriela. Creo que van a hablar ella y Mauricio, si no me equivoco. Sí, sí. Ahí comparto pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, este trabajo lo armamos junto con, bueno, quien les habla, yo, Gabriela, y junto con Marcelo Schwer, del CEA número 30 de Guaminí, junto a Mauricio Bleinat, que es productor de Guaminí, y junto a Mario Schwind, que es un productor de Coronel Suárez. A modo de resumen, bueno, comenzamos diciendo que la agricultura familiar y la agroecología se consideran claves para la producción de alimentos sanos y del cuidado del medio ambiente, pero sin embargo muchas veces se las considera poco eficientes desde el punto de vista económico y productivo, lo que quizás conduce a minimizar su potencial como dinamizadores del desarrollo. Entonces, en este trabajo lo que presentamos es el análisis de dos experiencias de familias productoras, bueno, de Guaminí y de Coronel Suárez, como les decía, Mauricio y Mario, que presentan un manejo agroecológico. ¿Sí? Que presentan, no sé si me hablaron a mí igual, pero no. Bueno, Mauricio presenta un manejo agroecológico de su campo y Mario un manejo que hace unos años comenzó con la disminución del uso de insumos químicos. Y bueno, y estos dos manejos se comparan, los datos económico-productivos, se comparan con datos de referencias zonales tomados principalmente de bibliografía y de la revista Márgenes Agropecuarios, con el objetivo de analizar y comprobar su viabilidad económica. Se utilizó la metodología de indicadores de Santiago Sarandón y Claudia Flores, pero tomando solamente la dimensión productivo-económica.
ya que esta es la parte, como les decía antes, que más se cuestiona de este tipo de sistemas. Entonces es un recorte por ahí, por la dimensión productiva económica. Y adelantándome un poquito a las conclusiones, a lo que podemos llegar a concluir es que ambos casos presentan buenos niveles de productividad y de eficiencia, debido principalmente al bajo costo de sus producciones. Y bueno, que por lo tanto son sistemas viables que potencian el desarrollo y el arraigo rural. Bueno, como les decía, los datos se tomaron de Mauricio y de Mario durante los años 2018, 2019 y 2020, y los aspectos, los indicadores que se compararon, que se analizaron, son la productividad, los kilos por hectárea, de las actividades de ellos, la eficiencia económica, tomamos margen bruto por hectárea y margen bruto sobre costos directos, y la estabilidad económica, que ahí consideramos vinculación social, tasa de especialización, o sea, cuántos productos tienen para la venta, y los canales de comercialización, la cantidad de canales. Y con esta metodología lo que se hizo fue ponerle un valor a cada una de estas variables, productividad, eficiencia y estabilidad económica, un valor que va de 1 a 5. Entonces, por ejemplo, el valor 3 sería que, por ejemplo, los kilos por hectárea o la eficiencia, el margen bruto por hectárea, si le da un valor de 3 quiere decir que está más o menos alrededor de lo que da la media zonal, según las referencias bibliográficas. Si da 4 o 5, quiere decir que está por arriba de la media zonal. Y si da 2 o 1, quiere decir que está por debajo de la media zonal. Entonces, con la metodología, los valores absolutos de cada uno de los productores se pasan a estos valores categóricos, que van de 1 a 5. Y bueno, acá hay algunas fotos de ambos campos. Tenemos el caso de Mario, que hoy estaba con mucho trabajo en el campo, así que cuento yo mínimamente. De las 3 fotos de la derecha, él tiene, produce terneros y corderos, o sea que tiene vacas y ovejas, en un campo familiar heredado de 90 hectáreas productivas, y que bueno, hace un tiempo empezó a notar que tenía los números muy ajustados, y que gastaba mucha plata en el uso de productos químicos básicamente, y además veía que el suelo y el pasto, el forraje que producía tampoco eran de calidad. Entonces empezó con este proceso de reducción de uso de insumos y de un manejo más controlado y observado del pastoreo. Bueno, Mauricio, vos querés contar un poco cómo es tu caso. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, acá tenemos también, es una chacra de 75 hectáreas, alquilamos 35 más, y también como Mario veíamos, o yo veía por lo menos un deterioro del suelo, y bueno, en algún momento nos encontramos con Eduardo y Cerdá y empezamos en este camino de pensar un poquito más en el suelo y incorporar mucho más leguminosas, en la rotación de los cultivos consociados, también con el tema de rotación con parcelas chicas para los animales. Y bueno, nosotros aparte tenemos un tambo, hacemos un tambo de un solo ordeñe con el ternero al pie, sin insumos, o sea, pasto, totalmente a pasto, o algún grano, si en algún momento por una cuestión de seca o algo de quedar algún grano, siempre acá del campo. Y bueno, y tenemos una diversidad también de cosas porque hacemos algo de trigo, hay un rodeo de cría aparte también, y después animales de consumo de granja, acá algo de aves, de ovejas y cerdo, como para el consumo de la chacra, ¿no? Es bien resumido más o menos lo que hacemos, algo de cebada, los trigos se hacen con alguna leguminosa como para que nos vaya quedando la pastura, o sea, hacemos un trigo con pastura, y
ese es el resumido, bien resumidito lo que hacemos. Y el tambo es pensando un poquito en sacar menos leche, pero sacar un poquito más, mejor los terneros, mejor carne. Y bueno, esa es resumido lo que hacemos y lo que pensamos en el sentido de que también en pensar un poquito en el bienestar animal, en no hacer eso de sacarle el ternero a la madre, sino que esté un poquito más natural. Bueno, creo que hemos encontrado un camino que nos ha dado un buen resultado económico, más allá de toda la investigación de Gabriela. Nosotros lo sentimos en la mano y en las decisiones de todos los días del dinero que tenemos, ¿no? Bueno, ahí está Gabriela, te dejo a vos. Bueno, para concluir, ay, no me pasa la diapositiva. Ahí. Bueno, los resultados de esos 3 años nos muestran en promedio que los 2 casos están, digamos, tienen niveles, datos de eficiencia y de productividad que son más o menos como la media de la zona, según la bibliografía, y en algunos casos también mayores. Y bueno, esto es debido, creemos, al menor costo que se produce por no usar insumos químicos y por aplicar otras tecnologías de manejo que además sabemos que ayudan a cuidar el ambiente y bueno, y que en conclusión estos sistemas son viables desde el punto de vista productivo-económico y además por cuidar el medio ambiente, por basarse en los principios de la agroecología, son sistemas que producen o que promueven el desarrollo y el arraigo rural. Por lo tanto, bueno, desde el Estado es fundamental apoyarlos para potenciarlos. Bueno, eso es todo. Déjame agregar Bueno, algo. muchas gracias. Sí. Tenés todavía un minuto, Mauricio, si querés hablar. No, Igual nos va a quedar algo de lugar para las preguntas. Un comentario nada más, que Gabriela hace estos 3 años el análisis y en el clima han sido los 3 años bastante regulares, bastante malos, digamos, regulares para abajo. Entonces también poner en contexto eso, ¿no? También que han sido años complicados en el sentido del clima. Justito estos 3 seguidos, sobre todo 19, 20 y lo que llevamos de este año, era para decir eso, ¿no? Sí, y en ese caso queda un poco castigado el análisis de Mauricio porque la revista Márgenes Agropecuarios no marca esa diferencia. Entonces, como que a veces ponen los mismos datos en varios años y bueno, y en la realidad, Mauricio, si querés contar lo que me contabas a mí, en la realidad en la zona se han dado situaciones donde los rendimientos bajaron. Sí, el año... En el caso del trigo. Claro, en el caso del trigo, en el 2019, yo tuve un rendimiento bastante pobre por la seca, pero en los costos, yo pagué mis costos tranquilamente y sé de vecinos acá, por las charlas entre productores, que no han podido cubrir los costos con todos los insumos y eso que usaron, los costos no lo han podido cubrir. O sea, estas zonas han sido muy castigadas. Acuérdense que estamos en el sudoeste, zona semiárida, y que acá en Guaminí es donde comienza la zona semiárida, para el lado o sea, que llega hasta Bahía Blanca y eso. Cuando nos toca seco se complica. Y bueno, el que usa muchos insumos, por supuesto que está en una situación más complicada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Gabriela y Mauricio. Me sumo a las felicitaciones del chat, porque creo que todos sabemos a qué se enfrenta un productor cuando decide dejar de usar insumos agroquímicos, agrotóxicos, y la verdad que es un acto de coraje. Y bueno, le vamos a dar lugar a la última ponencia oral, a Virginia Viale, que nos va a hablar de la participativa de TAPE en sistemas hortícolas agroecológicos de la región agroalimentaria de Córdoba Centro. Adelante, Virginia. Buenísimo, ahí estoy compartiendo.
¿Ahí se ve en pantalla completa? Todavía no. Se ve, pero en el Power. Bien, porque ahí ya... Ahí está. Ahí se ve está. en pantalla. Ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la invitación a compartir en esta ronda. Muy, muy interesantes todos los trabajos que los y las compañeras han venido compartiendo. En nuestro caso, nuestro trabajo se titula Evaluación participativa del desempeño agroecológico en sistemas hortícolas de la región agroalimentaria de Córdoba Centro. Mi nombre es, Virginia Viale, y junto a Graciela Francavilla estamos representando al EPA, que es el equipo de periurbanos y agroecología, un equipo que acompaña transiciones agroecológicas en la zona periurbana de la ciudad de Córdoba. Este equipo tiene la particularidad de ser interinstitucional y transdisciplinario, forjando redes en el territorio con los diferentes actores que lo conforman. Tanto del ámbito de la investigación, de la extensión, como así también a los productores y organizaciones sociales que están muy presentes en el territorio periurbano hortícola de nuestra ciudad. Algunas instituciones, como para mencionar, son el INTA, el INTI, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, institutos de CONICET, agencias de extensión rural del INTA, productores y organizaciones sociales, como ya mencioné, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba, y recientemente estamos articulando con la Dirección Nacional de Agroecología. Como mencioné anteriormente, la experiencia se lleva adelante en la región agroalimentaria centro de Córdoba. Ahí en el mapita recuadrado en color rojo podemos acotar el territorio. Es un territorio muy complejo desde el entramado socioproductivo. Históricamente, alrededor de nuestra ciudad se conformaba el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba, que tenía un rol estratégico en la provisión de alimentos de proximidad a la ciudad, alimentos frescos de proximidad, y hoy actualmente este territorio se encuentra en tensión frente a diferentes dinámicas que se vienen dando desde hace ya varios años, tanto desde el crecimiento extralimitado de la ciudad sobre esta zona de producción hortícola, así como también, por otro lado, el avance de los sistemas extensivos, principalmente de la mano de la soja y el maíz, también presionando sobre los sistemas hortícolas de este territorio, y a esto se suma un nuevo marco normativo intentando regular los conflictos socioambientales que experimenta el territorio en torno al uso de agroquímicos. Entonces, frente a toda esta dinámica y al contexto, la agroecología emerge como una oportunidad para configurar sistemas alimentarios sostenibles en este territorio, así como también para favorecer su anclaje productivo. Es por esto que desde el EPA nos planteamos como objetivo, poder caracterizar participativamente el estado de avance de sistemas hortícolas en transición agroecológica de la RAC, que es esta región agroalimentaria que les mencionaba recién, así como también objetivar el nivel de avance en el proceso para poder identificar proyecciones de escalamiento de la agroecología en la región. Para ello, aplicamos la herramienta TAPE, que es un instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico de los sistemas de producción. Es una herramienta que, si bien no podemos por tiempo ahora comentar algunos detalles, ya en el día de ayer Pablo Titonel estuvo compartiendo algunas cuestiones más referidas a cómo se llegó a elaborar este proceso, pero ahora nos gustaría compartir que esta herramienta fue co-construida por diferentes organizaciones de escala global, coordinada por la FAO, y nos permite hacer un diagnóstico multidimensional de los sistemas productivos de la mano de los 10 elementos de la agroecología, que por ahí, ya, quizás muchos los conocemos, y si no, después podemos ampliar un poquito más. Lo que nos interesa compartir de esta herramienta, además de que es una herramienta multicriterio, es que se va construyendo de manera gradual a lo largo de diferentes pasos. En nuestro caso, nos estamos centrando principalmente en el paso número 1, que se relaciona a todo lo que es caracterización de la transición agroecológica,
Y una de las cosas que a nosotros como equipo transdisciplinario nos pareció muy importante apropiarnos y a la vez poder hacer como nuestro aporte, es poder hacerlo participativo desde el momento cero a la herramienta. Digamos, estructuralmente está planteado para ir recolectando información de los diferentes sistemas de producción y recién hacia el final poder compartir de manera colectiva los resultados obtenidos. Bueno, en nuestro caso fue al revés, fue poder desde el principio generar estos espacios colectivos. Y bueno, para avanzar un poquito, esta herramienta nos permite enlazar aspectos productivos, sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos, y también nos permite realizar un diagnóstico de base para poder ir acompañando y monitoreando los procesos de transición agroecológica que las diferentes quintas o sistemas de producción en el territorio vayan viviendo. Básicamente es una experiencia muy nuevita, la arrancamos a partir de abril de este año, y la estamos compartiendo como experiencia piloto junto a 5 quintas agroecológicas de la región de la RAC, las cuales forman parte de la Feria Agroecológica de la ciudad de Córdoba. Ahora, Graciela continúa. Bien, a fin de aplicar, como decía Virginia, el paso 1 de esta herramienta de la TAPE con la participación activa de los productores y las productoras de estas 5 quintas, y promover el diálogo entre ellas y ellos, y los contenidos teóricos implicados en esta herramienta, en estos 10 elementos, se desarrolló una estrategia metodológica comunicacional facilitando el acercamiento a sus contenidos. Pasas a lo siguiente. No se me está pasando, ahí está. Ahí está. Bien, el proceso que desarrollamos empieza en una primera etapa donde profundizamos la comprensión y conocimiento de estos 10 elementos de la agroecología por parte del equipo técnico del EPA. ¿Sí? Ahí pudimos dimensionar la complejidad de lo que se aborda desde estos 10 elementos, que por ahí parece muy simple, pero a la hora de pensar esos 10 elementos como una lupa a través de la cual miramos el territorio es muy complejo. E integrar estos conceptos teóricos, las experiencias, las percepciones, así como también las preguntas que están en la guía del cuestionario propuesto por FAO en este paso 1. La segunda etapa consistió en el diseño, ¿no?, de esta estrategia metodológica, comunicacional, para, como decíamos recién, poder responder el cuestionario TAPE de manera participativa. Para ello fue necesario pensar estrategias de aprendizaje que faciliten ese acercamiento, y ahí es donde definimos esta dinámica lúdico-reflexiva al estilo del juego de naipes del chinchón. Bueno, en esta dinámica el primer paso fue definir los naipes de ese juego, que en primer lugar hablamos de naipes que representan a cada elemento de estos 10 elementos de la agroecología, y ese diseño tuvo en cuenta criterios como un lenguaje coloquial, que pueda ser fácilmente entendido, imágenes, fuerte contenido de imágenes representativas, algunas palabras claves y ejemplos, para que sea el naipe esa herramienta comunicacional que facilite el acercamiento a cada uno de los 10 elementos de la agroecología. Por otro lado, también incluimos naipes graciosos, como por ejemplo uno que es de ritmo y articulaciones, donde está Lomona Jiménez, que es una artista cordobés muy conocido, para incluir el componente humorístico como un elemento que distiende y también facilita el acercamiento a contenidos teóricos medio pesados para los productores y las productoras. Y finalmente el mazo se completa con 4 cartas en blanco, como las que se ven abajo, donde los productores y las productoras pueden colocar aspectos que son importantes para ellos,
y que no han sido tenidos en cuenta en la herramienta del TAPE. Bueno, de este modo se va construyendo como la propuesta del juego del chinchón, donde la propuesta del juego es que cada productor y cada productora en el juego de la mano se va quedando con 5 cartas de los elementos que más le interesan para trabajar en su quinta. Y de esas 5 cartas... Graciela, sí. ya estamos en los 10 minutos, tenemos tiempo, pero como para dejarle tiempo a todos, si quieren hacer comentarios, tomate 3 minutos más, pero te aviso. Bueno, se pasó volando. Bien, entonces cada productor y cada productora prioriza de estos 5, 2 elementos. Pasamos a la siguiente, velozmente y con destreza. En la etapa 3, definimos la dinámica de los talleres, partiendo de la idea de trabajar en 5 talleres mensuales, para trabajar en cada uno 2 elementos de la agroecología, y así a lo largo de esos 5 encuentros, cada uno en una quinta distinta, abordamos los 10 elementos. Los momentos del taller tienen que ver con una presentación de cada participante, con la introducción al TAPE, la explicación del juego y la realización del mismo, como se ve en la imagen 2 y la 3. Luego, realizar acuerdos y organizar los resultados de esos 2 elementos priorizados por cada productor. La recorrida a campo, como se ve en la imagen, ahí no llego a ver, debe ser la 5, muy importante después de esa integración conceptual, ir hacia lo práctico. En el paso 6, la resolución de las preguntas del TAPE. Se ve en la imagen de abajo, el afiche donde vamos completando los valores elegidos por cada quinta. Acá nos parece importante resaltar 2 aspectos: que cada quinta o cada productor, cada productora fue acompañado y acompañada por un tutor, o una madrina o padrino del equipo del EPA. Como se ve en la imagen, ahí está Virginia con una de las productoras. Y además, que en ese momento la evaluación, si bien es un análisis colectivo, cada quinta mantenía como su individualidad a la hora de responder sobre su campo. Y finalmente una síntesis y ronda de evaluación. ¿Vicky? Sí, ahí estoy. Demoro un poquito en pasarse la diapositiva. Bueno, como conclusiones, podemos decir que la propuesta metodológica participativa generada a partir de la aplicación del paso 1 de la herramienta TAPE nos permitió sinergizar el potencial de análisis y evaluación del instrumento, permitiendo la coevaluación de los avances de la transición de las quintas participantes. Por otro lado, el proceso reflexivo se profundiza al compartir los resultados de los análisis entre pares, permitiendo comparar e identificar criterios que otros tuvieron en cuenta. Además, promueve la objetivación del estado de situación de cada sistema respecto del elemento evaluado, promueve el protagonismo de los propios productores y productoras para construir un marco de evaluación del desempeño de sus sistemas, y un conocimiento colectivo de la situación grupal respecto de los avances en la agroecología en cada uno de ellos. Además, el instrumento TAPE representa una oportunidad para el anclaje del proceso como una innovación en el régimen sociotécnico, y a nivel político-institucional, presenta el potencial para conformar una base de datos a escala global, favoreciendo la emergencia y consolidación de nuevas oportunidades para la agroecología. Bueno, y no queremos despedirnos sin agradecer especialmente al colectivo de trabajo Sin Patrón Flor de Cielo, con quienes nos acompañaron con sus producciones en lo que sería el catering agroecológico de los talleres, y a las 5 quintas, la quinta de las Rositas, la quinta de Adrián, la quinta de Cooperativa San Carlos, de los Rosis, y del grupo de productores organizados de 60 cuadras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que impresionante el trabajo de las cartas, ahí se los estamos pidiendo varios. Y yo antes de pasar las preguntas le quería pedir si cuando Virginia dejas de compartir pantalla pueden prender un segundo la cámara todos los que quieran para hacer una captura de pantalla grupal. Y así ahora en un segundito, ¿alguien más que quiera la cámara? Ahí se van sumando.
Bueno. Ahí dicen que no funciona. Bueno, no importa, ahí ya estamos unos cuantos. Disculpen. Pasar a las preguntas, intercambio también. La primera pregunta fue para Enzo, que yo vi que la contestó en el chat, pero si querés también comentar que si la plataforma que mencionás es de libre acceso, y yo ya le hago también otra pregunta que justo se articula con la última presentación, y era si no pensaban en utilizar el tape para comparar los dos métodos de evaluación. Bueno, como le contestaba ahí, la plataforma en realidad es libre, solo que para la carga de datos de cada caso de estudio, sí se requiere crear un usuario, y ahí la organización SPTA es la que te habilita, y bueno, vos presentás, y cualquiera que pueda hacer esa, o tenga intenciones de hacer un estudio de caso con este método, podría comunicarnos con nosotros, con el Maela, con la RAOMI, pues, y así podemos también ofrecer esa posibilidad de esa plataforma, de esa carga, por un lado. Pero por otro lado sí tiene en la página que pasé toda la bibliografía, están los manuales, están las guías, las planillas, bastante didácticas, hay videos también, donde se muestra este método, digamos, ¿no? Y bueno, y con tu pregunta, Julieta, la verdad que todavía no pensamos, recién le estamos agarrando la mano a este método, que bueno, avanzamos la mayoría de los estudios de caso que hicimos acá, ¿cómo es? Avanzamos mucho en la parte cualitativa, nos falta probar más la parte cuantitativa también, que algunos están saliendo, estamos haciendo capacitaciones con la gente del SPTA de Brasil. Entonces, bueno, vamos a agarrarle, creo que mejor la mano a esto, y una vez que tenemos bien el encuadre, ahí creo que podemos mirar un poquito cómo es el TAPE con estos elementos de la agroecología que plantea la FAO, y está bueno también, digamos. Creo que se juntan en algún momento, habría que ver nomás las visiones para dónde apuntar, digamos, pero creo que se puede. Más con lo de las cartas y los naipes, me encantó. Porque bueno, también el método LUME tiene esto de la participación de los agricultores, ¿no? Y hay veces que, bueno, es necesario generar herramientas para que la participación sea comprensible, accesible a los agricultores a veces, ¿no? Bueno, y ahí hay otra pregunta, y también yo me sumo a esa pregunta para Graciela y Virginia, si va a quedar disponible si van a hacer circular la adaptación al juego de naipes. Yo creo que deberíamos consultarlo con el equipo, pero me parece que todo conocimiento construido en conjunto desde todos y todas, ¿no? Así que muy probablemente sí. ¿Podemos dejar el contacto en el chat? Dale, sí. Están interesados, sí. Y una última pregunta para Jorge. Pregunta Luna, ¿cómo perciben el cambio climático las comunidades, y si poseen certeza del fenómeno desde una experiencia propia de la observación de estos indicadores, o la perciben a través de la divulgación científica? Que creo que esa pregunta también la puede contestar María Laura, o sea, la podemos charlar si María Laura también quiere contar que fueron trabajos que tenían algunas características compartidas. Gracias, Julieta, y gracias por la pregunta. Efectivamente, ellos la perciben, y la perciben desde su mirada, con sus indicadores, ya desde hace bastante tiempo. Se les hizo una encuesta efectiva, de dónde venían si venían de las noticias, de la televisión, de la ciencia, y ellos los fenómenos lo han ido observando. En el caso, el estudio, hicimos la división de 4 áreas o 4 territorios: la zona Pehuenche, donde está en la cordillera, que también es cierto, está la zona también argentina, en la parte de la Patagonia, la parte Lafkenche de la costa,
en la cordillera más cercana al centro también, nosotros tenemos la cordillera central, en las distintas territorios, identidades territoriales donde están las comunidades mapuche que se hizo el estudio de las 16, perciben cosas que han ido pasando en el suelo, con los animales, la pérdida de biodiversidad, las estaciones ya no son marcadas, antes existían las 4 estaciones muy marcadas, ellos han ido observando que las siembras son tardías, la floración, hoy día hay frutas que no maduran a tiempo, el agua, el acceso al agua, hoy día muchas de estas comunidades indígenas no tienen acceso al agua, son abastecidas por las municipalidades, en camiones aljibe, su seguridad alimentaria la vienen viendo hace 2 décadas, ellos iban al monte, iban a los cerros y encontraban todo tipo de frutos, durante todo el año encontraban hongos, encontraban diversas especies que hoy día ya no existen, lo mismo ha pasado con animales, es decir, nosotros identificamos más de 100 indicadores naturales que ellos los vienen percibiendo hace bastante tiempo y no fue advertido por la ciencia, es decir, ellos no es que, aquí hay gente un poco para entender, la gente que se entrevistó, estamos hablando de gente con muy poca preparación, había harta gente con muy poca preparación en las comunidades, en las zonas rurales, gente de más de 90 años, son autoridades tradicionales, pero con una luminosidad en su intelecto perfecto, es decir, la naturaleza les habla en cada cosa de la que ellos hacen. Entonces, es muy interesante cómo ellos también se han ido adaptando, pero la pregunta, claramente, ellos el cambio climático lo perciben, lo reconocen, lo identifican, pero es la naturaleza la que les ha advertido y les ha ido hablando. Eso. Muchas gracias, Jorge. Tenemos la mano levantada de Virginia y un comentario en el chat para Mauricio y Gabriela, que por ahí se los querés hacer, Romina, hablando. Virginia, ¿vos levantaste la mano? Sí. Ahí para 2 cositas, antes que se me vaya la idea. Respecto a Jorge, esto que venís mencionando de las comunidades perciben, identifican, tienen claro por ahí lo que está pasando, ¿no? Desde su saber y todo su conocimiento. ¿Han podido identificar también cuáles podrían ser los puntos de apalancamiento en los sistemas justamente para, digamos, como una forma de resiliencia al cambio climático, ¿no? O sea, más allá de todo lo que ellos han percibido, que compartiste, si también además está como de identificar cuál es su fortaleza para construir o co-construir resiliencia frente al cambio climático. Muy buena la pregunta, Virginia. En Chile tenemos un problema que también lo están teniendo los argentinos en esta zona. Aquí hay un problema de confianza absoluto de las comunidades mapuches en general, no solo con el Estado, también con el mundo científico, con las universidades, que durante harto tiempo se han hecho estudios en diversos temas, en hierbas medicinales, en biodiversidad, y finalmente lo que ellos plantean, se utiliza la información y luego no hay vuelta. Entonces, un poco lo que yo planteo en la metodología es que exista esta 6ª etapa, que se compartan y después se articulen soluciones con el mundo científico, y yo creo que el paso que está dando Chile es que estos conocimientos tradicionales, que no solo están en el pueblo mapuche, sino en diversos pueblos, el pueblo Rapa Nui y a lo largo de todo Chile existen pueblos indígenas, efectivamente sean incorporados a esta NDC que se comprometió, porque dice, Chile se comprometió a incorporar estos conocimientos tradicionales. Entonces, claramente están identificados temas de aprovechamiento de agua, temas de seguridad alimentaria, temas el tema de las semillas,
ellos están disponibles para la incorporación de tecnologías también. Es decir, hay medidas hoy que podemos, pero Chile hoy día tiene un problema de confianza que lo tienen las comunidades indígenas hasta esta sociedad que lo ha mantenido bastante al margen de estas decisiones. Así que yo creo que estamos comenzando este proceso, se está abriendo, las universidades locales lo están viendo este tema ya no desde con una mirada paternalista, que importantes son los pueblos. Yo creo que sí pueden aportar con cosas muy concretas, muy concretas. Eso. Bueno, gracias, Jorge. Y termina hablar, hacer tu comentario, lo que escribiste en el chat. Hola, todo eso, no, era un comentario, por eso también lo escribí, nomás que me pareció muy interesante cuando Mauricio al final aclara, bueno, y además hay que agregar que estos últimos 3 años el clima nos jugó en contra. Muchas veces dejamos en los análisis eso como si fuera como algo anecdótico, pero también es interesante ver cómo responden los agroecosistemas a esas condiciones, porque no son variables externas, o sea, el clima es constitutivo de la actividad agropecuaria. Y en todo caso es interesante ver cómo responden los sistemas agroecológicos a esas variables, que esta mesa me parece también dejó en claro que hay un factor climático fuerte, ¿no? El trabajo de María Luisa, el trabajo de Jorge, están haciendo eje en cómo está afectando, María Laura, perdón, no María Luisa, cómo está afectando el clima a los entornos donde producimos los alimentos. Una cosita, chicas. Bueno, muchas gracias. Si no hay más comentarios y preguntas, creo que... Yo plantear el tema de, sumado a todo lo que ha dicho Jorge, que es muy similar y parecido, la cuestión de que el concepto de cambio climático es un concepto que no está tan apropiado, digamos, en la cuestión de las familias, pero nosotros por eso trabajamos el tema de la vulnerabilidad climática o la variabilidad climática, ¿no? Hasta que después, bueno, de a poco también, porque las informaciones de la construcción de que esto de la crisis climática o el cambio climático son conceptos que entran por la radio, por la televisión, y no es algo apropiado, digamos, pero sí de poder percibir que había cosas en sus predios, en sus agroecosistemas que estaban siendo difíciles de manejar en relación a las prácticas que tenían cotidianamente, ¿no? Como esto decimos, los cambios en el ciclo del agua, la cuestión de tirar el maíz en la época que está esperado que se produzca, que llueva, que siembren y que cosechen, que ya no estaba pasando, la estadía, digamos, de las sequías, ya no solamente por un periodo, sino por largos periodos, el tema del monte que ya no florece, porque una de las partes dice la tierra ya no florece, en una de las personas que decía, era manifestar esto de cómo los montes habían dejado de producir los frutos, digamos, como la algarroba, el mistol, que se empezaban a tardar después del 2014, recién en el 2017 pudimos tener de vuelta algarroba, por ejemplo, aquí en la zona. Entonces hay periodos muy largos de cambios que se están dando, que las familias las perciben, no le ponen el título del cambio climático, pero en el trabajo lo que pudimos hacer es poder consensuar esas miradas de lo que existe en los conocimientos científicos con lo que las familias estaban percibiendo, y poder dar cuenta también de lo que pasaba en nuestros territorios, ¿no? Y que eso también a la larga afecta a todo ese sistema que se está generando en nuestros propios territorios, como el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Ahí Mauricio quería hacer un comentario. Sí, con respecto a la resiliencia que hemos visto en el campo, a partir de esto y de los animales también, que han pasado durante 3 años esta falta de pasto por ahí o distintos momentos, y empezás a ver ese cambio en lo que se percibe en la naturaleza, por lo menos acá en lo que es pampa húmeda, que yo no puedo hablar de un monte, pero sí nosotros en los suelos empezamos a ver eso, o cuando hay una lluvia, como enseguida hay una respuesta del suelo. Creo que eso se ve claramente después de 4 o 5 años de agroecología y de
cambio del manejo, lo hemos logrado ver. Por supuesto que bueno, también tenemos la experiencia de otros campos con mucho más tiempo de agroecología acá en Benito Juárez, que se ve mucho más. Creo que sí, que es un camino y que algo inclusive en la fauna autóctona del campo, o sea, más animales naturales en los campos estos que en los campos fumigados, o en los campos con soja, con maíz transgénico, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, y yo traigo la palabra de Mario, el productor de Coronel Suárez, respecto a esto que se estaba hablando y el comentario que hacía Romina también, que por ejemplo él decía que él veía la diferencia con el campo del vecino en cuanto a los encharcamientos, que al vecino llovía un poquito y ya se le encharcaba todo el campo, y a él dejó de pasarle eso por el manejo que estaba teniendo, de tener el suelo cubierto, de manejo del pastoreo, para una buena distribución de la fertilidad en los distintos lotes, bueno, y con el pastoreo también no permitir que crezcan o que se desarrollen tanto las malezas. Así que, bueno, ese será otro aporte. Bueno, gente, muchas gracias. Estamos con esta sesión. Seguimos en contacto, ahí circularon correos, páginas, para que sigamos trabajando y generando colaboraciones, y los invitamos a que sigan disfrutando del Congreso, que hoy cierra a la noche, pero mañana sigue con las recorridas virtuales. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos, Mauri. Gracias a todos. Suerte. Gracias. Gracias. Excelentes exposiciones. Chao, chao. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hermoso todo, muchas gracias.